hablar acerca de cómo restablecer lo sobrenatural a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras vidas. Cómo traer lo sobrenatural a la tierra. Y quiero empezar diciéndote esto. Estamos viviendo en medio de una pandemia nunca antes vista. Estamos viviendo, ojo acá, en el mundo ya habían ocurrido pestes, en el mundo ya habían ocurrido pandemias, pero esta pandemia es una pandemia que ya tocó todo el mundo. Habíamos visto pandemias territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en un continente, en un área tocaba la pandemia, pero estamos viendo que este tiempo es una pandemia mundial que está tocando todo el mundo, y ojo acá, y muchos sectores del mundo, no solamente la salud, sino también está tocando el área financiera, está tocando la salud mental. Estaba viendo en las noticias y me dio mucha tristeza y movió el corazón de la pastora y el mío, que cada día llevábamos mucho tiempo sin ver noticias de suicidios, y últimamente hemos estado viendo demasiadas noticias de gente suicidándose o de intentos de suicidio, y eso nos da mucha tristeza porque estamos llegando a un punto, o llegamos ya a un punto en el que lo sobrenatural se ha vuelto una necesidad. Te voy a repetir, ya llegamos a un punto en el cual lo sobrenatural es una necesidad. Hoy ya no es una opción caminar o no caminar en lo sobrenatural. Hoy ya no es una opción creer o no creer en lo sobrenatural. Hoy lo sobrenatural se ha vuelto una necesidad. Entonces, hoy más que nunca, la iglesia remanente se tiene que levantar y enseñar cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios, porque naturalmente va a ser imposible salir de esta pandemia. Naturalmente va a ser imposible salir de esta crisis económica. Naturalmente y en nuestras capacidades va a ser imposible, pero te tengo una noticia: mi Dios es el Dios de los imposibles. Y cuando lo imposible comienza para el hombre, Dios comienza a hacer lo posible. Así que ahí en tu casa te voy a enseñar esto. Toda iglesia que no se mueve en lo sobrenatural es ilegal. Lo voy a repetir. Toda iglesia que no camina en lo sobrenatural es ilegal, porque hay tres cosas o tres fundamentos que nos hacen diferentes a los demás, o tres fundamentos que está establecida nuestra fe y en los cuales gira nuestra fe. El número uno es la cruz, el intercambio y el sacrificio que hubo en la cruz. Esa preciosa sangre derramada de Cristo que nos hace sanos, que nos hace libres, que pagó nuestros pecados, que nos limpió de todo pecado. El número dos es la venida del Espíritu Santo. Jesús murió para que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Jesús murió y resucitó para que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Toda persona y toda iglesia que detiene el mover del Espíritu Santo está negando el sacrificio de la cruz. Ojo acá. Y el número tres es lo sobrenatural. El propósito por el cual el Espíritu Santo está en la tierra es para que los hijos de Dios caminemos en lo sobrenatural. Así que toda persona que niega lo sobrenatural está negando al Espíritu Santo. Y toda persona que está negando al Espíritu Santo está negando el sacrificio de la cruz. Así que si tú crees que Cristo murió y resucitó, tú también tienes que creer que Él murió y resucitó para que el Espíritu Santo viniera aquí a la tierra con nosotros. Y si tú crees que el Espíritu Santo está aquí en la tierra contigo, tú también tienes que creer que Él está aquí para que camines en el poder sobrenatural de Dios. Él te empodera, Él te lidera, Él en el momento que tú le quitas lo sobrenatural a una persona, lo reduces a un hombre natural. Hace no mucho, 3-4 semanas, la pastora predicó que venimos del polvo. ¿Qué quiere decir esto? Y que la serpiente come polvo, que Satanás come polvo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le quitas lo sobrenatural a una persona, esa persona queda reducida en polvo. Así que es presa fácil para Satanás. Es por eso que una persona que no se mueve en lo sobrenatural es presa fácil para el diablo. Pero hoy Dios me habló y me dijo: háblale a mi iglesia y vuelva a establecer lo sobrenatural como su estilo de vida. Cuando tú caminas en lo sobrenatural, eres intocable para Satanás. Y si eres intocable para Satanás, eres inmune
inmune a toda enfermedad, a la pobreza, a la escasez, a toda atadura demoníaca. Entonces, cuando tú a un hombre le quitas lo sobrenatural, ese hombre lo reduces a un hombre natural. Y es ahí cuando perdemos la batalla. ¿Por qué, pastor, perdemos la batalla? Porque en el ámbito natural no se pueden vencer a los demonios. Lo voy a repetir. En el ámbito natural no se pueden vencer a los demonios. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes tener todas las maestrías, puedes tener todos los doctorados, puedes tener todos los MBH, PhD, pero te voy a enseñar algo. Desde un ámbito natural, desde un ámbito de conocimiento, no vas a poder vencer los demonios. Es por eso que Satanás todo el día quiere reducirnos a un hombre natural o al ámbito natural, porque en ese ámbito es donde él nos gana la batalla. Y te voy a decir algo, el propósito de este movimiento, sí, es traer arrepentimiento a la iglesia. Pero, pastor, ¿de qué está hablando usted? Te voy a enseñar esto. En medio de la crisis, o la crisis lleva a la iglesia a lo sobrenatural. Estamos entrando en tiempos donde la iglesia que no se movía en lo sobrenatural, a través de esta crisis va a comenzar a voltear a ver lo sobrenatural, porque va a ser la única manera que sigan de pie con el poder sobrenatural de Dios. Así que la crisis hace que la iglesia crea en lo sobrenatural. La crisis hace que la iglesia voltee a ver lo sobrenatural. Mira tú, cuando yo he visto la fe de tantas personas y agarrarse de Dios cuando ya no hay remedio, en medio de enfermedades terminales, cuando ya no hay más recursos. En ese momento llega la persona y dice: pastor, yo ya no tengo a nadie, ya no tengo a nada, lo único que me queda es Dios. Y cuando esa persona se agarra de Dios, en ese momento Dios comienza a hacerlo. En medio de la crisis, o el propósito de esta crisis, es hacer que la iglesia regrese a lo sobrenatural. Toda iglesia que no se movía en lo sobrenatural, todo pastor que no cree en milagro, todo pastor que no se mueve en liberación, este es el momento que regreses y vuelvas a establecer lo sobrenatural. Dile al que está al lado de ti: necesitamos lo sobrenatural, pero con ganas. Yo sé que, mire, le voy a decir cómo sé que no lo está haciendo con ganas. Porque yo digo, necesitamos lo sobrenatural. Y aquí los de Minia le hacen, necesitámoslo. Dilo con ganas, necesitamos lo sobrenatural. Yes. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué necesito lo sobrenatural? Apunta ahí. Yo necesito lo sobrenatural para vencer las imposibilidades. ¿Qué quiere decir esto? El hombre o el ser humano por naturaleza es débil, es limitado. Ojo acá, el hombre o el ser humano en sí mismo no tiene poder. Lo voy a repetir, el hombre naturaleza es débil, el hombre por naturaleza es limitado y el hombre en sí mismo no tiene poder. ¿Qué quiere decir esto? Que es en lo imposible de que es en lo imposible del hombre donde Dios se introduce. Lo voy a repetir otra vez. Es en las imposibilidades del hombre donde Dios se introduce al hombre. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando para ti es imposible, ahí es donde comienza a operar Dios. Cuando tú reconoces y dices: pastor, para mí es imposible salir de esta crisis, es ahí donde Dios comienza a actuar. Pastor, para mí es imposible conseguir trabajo, yo reconozco que en mis fuerzas no puedo, ahí es donde Dios comienza a actuar. Pastor, para mí es imposible salir de mi casa sin miedo, ahí es donde Dios comienza a actuar. Cuando la iglesia reconoce, cuando los hijos reconocemos nuestras imposibilidades y nuestras debilidades, ahí Dios empieza a fortalecer. Dice la palabra de Dios: bástate en mi gracia, porque yo, dice el Señor, me fortalezco en tu debilidad. La mayor mentira del diablo es enseñarnos que no tenemos debilidades. Pero cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo empieza a mostrar nuestras debilidades. Y cuando reconocemos al frente de Dios y delante de Dios nuestras debilidades, Él comienza a fortalecerse. Pastor, ¿para qué necesitamos lo sobrenatural? Para vencer las imposibilidades humanas.
Y te voy a enseñar este principio, y si lo puedes apuntar, apúntalo ahí. Ojo acá, hasta que la revelación venga, lo imposible permanece imposible. Lo voy a repetir, hasta que la revelación venga, lo imposible permanece imposible. Yo no sé tú, pero es por eso que muchos lugares que caminan sin revelación, caminan en imposibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Uy, pastor, de aquí a que podamos, tú llegas a un lugar, a una gotera, a una iglesia, a donde sea, y ves unas goteras terribles. Y dices, oye, ¿por qué no has arreglado esa gotera? Uy, pastor, de aquí hasta que pueda arreglar la gotera, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en juntar ese dinero? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en comprar buenas bocinas? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en comprar un buen micrófono? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en comprar una casa? Ojo acá, hasta que la revelación venga a tu vida, lo imposible sigue siendo imposible. Pero cuando la revelación viene a tu vida, empieza a ser posible. Es por eso que una iglesia que camina en revelación, camina en lo imposible para el hombre. La gente no se explica cómo en año y medio ya hay tantos músicos, hay tanta gente, cómo están creciendo tanto, de dónde vienen las finanzas. No vienen del hombre, vienen de Dios, porque mi Dios es un Dios de lo imposible. Oh, ramacase te rebre, oh, rebre que se te rebre. Apunta ahí. La revelación los hace entrar en lo imposible. La revelación nos hace caminar en lo imposible, en lo que es imposible para el hombre. Cuando tú caminas en revelación, comienzas a caminar en lo imposible. ¿Qué quiere decir? En lo sobrenatural. Pastor, ¿qué significa caminar en lo sobrenatural? Es muy sencillo, divide la palabra en Dios. Sobre lo natural, sobre las circunstancias, sobre las posibilidades, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, porque tú caminas por encima y más allá. Pastor, ¿para qué necesitamos lo sobrenatural? Póngala ahí, para vencer los poderes demoníacos. Uy, ya empezó con sus demonios, no pasa nada. Ahorita lo saco de ahí. Y ahorita si hay alguien ahí atado en el nombre de Jesús, declaro que va a ser libre. Oh, Ramakasi, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo acá, no es posible vencer las tinieblas sin lo sobrenatural. Lo voy a repetir, es imposible vencer las tinieblas sin lo sobrenatural. Y en este tiempo estamos viviendo una batalla en la mente de la mayoría de las personas del planeta. Y es que el diablo ha venido y ha querido entrar con un espíritu de miedo y un espíritu de temor. Y ojo acá, hay gente que en este momento dice, pastor, yo tengo miedo, pastor, yo tengo temor, o a través de esta crisis o a través del aislamiento ha venido depresión a tu vida. Y te voy a enseñar eso. Mucha gente cree que es un sentimiento, pero eso no es un sentimiento. Eso es un maldito espíritu que se ata y se echa fuera. Así que, ¿por qué necesitamos lo sobrenatural? Te voy a enseñar algo. A los demonios no se les aconseja, a los demonios no se les platica, a los demonios no se les soba, a los demonios se les ata y se les echa fuera. Ojo acá, muchos líderes en este tiempo, líderes espirituales y líderes en lo natural, están hablando desde la crisis. Y cuando hablas desde la crisis, hablas a través de los hechos o hablas con hechos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Hay muchas personas que están organizando su vida, que están organizando su agenda o que están tomando decisiones a partir de los hechos. Uy, ¿y eso es bueno o malo, pastor? Te voy a enseñar algo. Los hechos cambian. La mitad de las personas o todo México decía que el 30 de abril ya iba a salir de su casa y ya había hecho planes para el 1 de mayo y estaba ya brincando y saltando. Pero ¿qué crees? Hoy nos empezaron a decir que el 30 de abril no salimos, que salimos hasta el 30 de mayo.
Y entonces todos tus planes, todo lo que habías ideado se te cayó. Porque los hechos en este tiempo están cambiando día con día. Así que tú no puedes tomar decisiones basadas en los hechos porque tu decisión se va a caer. Tú no puedes tomar decisiones basadas en los hechos porque el hecho que dijeron hace 3 semanas que el 30 de abril estábamos fuera, hace una semana ya no existe. Ahora es el 30 de mayo. Así que no podemos hacer planes basados en los hechos. Pero cuando tú comienzas a hablar desde el propósito, tú le hablas a la gente verdad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? La verdad nunca cambia. Lo voy a repetir. Los hechos cambian, pero la verdad nunca cambia. Si Dios, pon mucha atención en esto. Si Dios libró a su pueblo de las plagas, si Dios libró a su pueblo del faraón, si Dios libró a Elías de Jezabel, si Dios libró a David, si Dios libró a Jacob, si Dios libró a Job, yo te voy a enseñar esto. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaías, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Mateo, el mismo Dios de Lucas, es nuestro Dios. Y si Dios libró a Jacob, y si Dios libró a Abraham, y si Dios libró a su pueblo de Egipto, Dios te va a librar de todo espíritu de muerte, de todo espíritu de miedo, de toda pandemia. Porque Dios es el mismo, porque Dios nunca cambia, porque la verdad no cambia. Los hechos pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero mi Dios no cambia. Ahí ponle, lo sobrenatural de Dios está por encima y va más allá. ¿Qué quiere decir esto? Lo sobrenatural de Dios está por encima de las circunstancias y va más allá del tiempo. Lo voy a repetir. Lo sobrenatural de Dios está por encima de las circunstancias y va más allá del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hace 5,000 años Dios libró a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que hace 2,000 años Dios hizo milagros. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios que ha pasado 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 años es el mismo Dios de hoy. Porque la verdad tiene la posibilidad de estar por encima de las circunstancias y la verdad tiene la posibilidad de permanecer a través del tiempo. Las dos características de la verdad es que está por encima de las circunstancias y permanece a través del tiempo. ¿Cuál es la verdad, pastor? ¿De qué verdad está hablando? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ojo acá. Entonces, cuando usted se refiere a la verdad, ¿se refiere a Cristo? Sí. ¿Y cuál es la promesa de Dios para nosotros? Filipenses 4:13. Es el versículo que yo me aprendí desde que era un bebé. Filipenses 4:13. Lo hemos dicho tanto, pero cuando tú tienes la revelación de Filipenses 4:13, apúntala ahí. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salir de la depresión, salir de la enfermedad, salir de la pobreza, salir de la crisis, salir, salir de toda atadura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile al que está al lado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural, pastor? Ponle ahí. Dijimos para vencer las circunstancias imposibles o las circunstancias del hombre, para vencer poderes demoníacos. Ponle ahí esto: para suplir toda necesidad. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural? Para suplir toda necesidad. Filipenses 4:19.
Apúntele ahí. Le voy a dar tiempo para que abra su Biblia o le aparezca en la pantalla. Filipenses 4:19. Mi Dios, dile al que está al lado, mi Dios, pues, repítelo ahí en tu casa conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira la promesa de Dios para tu vida. Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Apunta esto ahí y que quede esto. Cree en el poder sobrenatural de Dios. Le está robando al pueblo. Lo voy a repetir. Una iglesia que no cree en el poder sobrenatural de Dios le está robando al pueblo. ¿A qué se refiere usted, pastor, con que le está robando al pueblo? La voluntad de Dios es que Dios te quiere sanar. La voluntad de Dios es que Dios te quiere prosperar. La voluntad de Dios es que Dios te quiere liberar. Una iglesia que no cree en el poder sobrenatural de Dios, ojo acá, le está robando su liberación al pueblo. Le está robando su sanidad al pueblo. Le está robando su bendición al pueblo. Hoy te estoy hablando a ti. Deja de robarle al pueblo. Dios quiere sanar. Dios quiere liberar. Dios quiere prosperar. Oh, macacete, Rebeca y Bechito Robró. El hombre tiene que ver un poder más grande que su crisis para que voltee a ver a Dios. Si el hombre no vive en la iglesia un poder mayor a la crisis que está viviendo, no va a voltear a ver a la iglesia. Por eso es que está a tiempo. La crisis que hemos visto económica, la crisis que hemos visto en la salud es mucho mayor a lo que nunca antes hemos visto. ¿Qué quiere decir, pastor? Que para que los hombres volteen a ver la iglesia, para que la humanidad voltee a ver la iglesia tiene que tener más poder que la crisis. La iglesia tiene que tener más unción que la crisis. La iglesia tiene que tener más credibilidad que la crisis. Es por eso que en este tiempo la iglesia tiene que doblar rodillas. La iglesia tiene que buscar más de Dios. La iglesia tiene que regresar al poder sobrenatural de Dios. En medio de la crisis, escucha esto. Yo profetizo en el nombre de Jesús que en medio de la crisis Dios comienza a suplir toda necesidad. En medio de la crisis Dios comienza a suplir todas tus necesidades. Y no será con métodos naturales, no será con medios naturales, será con lo sobrenatural. Oh, Ramacacete Refre. Dios quiere empezar a suplir tus necesidades. Dios quiere empezar a actuar en tu vida. Lo único que quiere que hagas es que reconozcas. Toma un tiempo ahí en tu casa y comienza a reconocer que en tus fuerzas es imposible. Dile: Señor, en mis fuerzas es imposible salir de la crisis. Señor, en mis fuerzas es imposible no tener miedo. Señor, en mis fuerzas siento que es imposible salir de este hoyo. Pero hoy necesito de ti. Hoy te pido que vengas y que tomes el control de mi vida. Oh, Macaciti Ribri. En medio de la crisis, Dios quiere suplir tus necesidades. Pon mucha atención, iglesia. La necesidad rompe la resistencia del hombre hacia Dios. La necesidad rompe la barrera del hombre hacia Dios. Hay gente que decía: yo no quiero saber nada de Dios. Pero cuando viene la necesidad, no te queda de otra. La necesidad rompe la barrera del hombre hacia Dios. Y es tristísimo. Y me voy a empezar a enojar. No estaba enojado, pero ya me enojé. Yo al que está al lado, ya se enojó el pastor. En este momento estamos viendo iglesias enseñando cómo manejar las necesidades. Se lo voy a poner más en español. Esta semana me llegó un Instagram de un pastor diciendo que lo invitaron a animar a un niño con cáncer. Te voy a enseñar esto. Yo no sé animar a la gente. Yo no sé animar a niños con cáncer.
Si a mí me dicen, pastor, vaya a animar a un niño con cáncer, le voy a decir, yo no sé animar. Yo lo único que sé es atar al maldito espíritu de cáncer y de enfermedad y echarlo fuera. Yo no sé cómo lidiar con la enfermedad. Yo no sé cómo lidiar con el cáncer. Yo no sé cómo lidiar con la pobreza. Yo lo único que sé es atar a la pobreza y echarla fuera de la familia. Yo lo único que sé es sacar y romper el conformismo. Yo lo único que sé es atar la enfermedad en el nombre de Jesucristo y declarar sana a la gente. En una iglesia donde no se cree, en una iglesia donde no se manifiesta el Espíritu Santo, en una iglesia donde no se cree en sanidad, en una iglesia donde no se manifiestan milagros, no se puede estar sobreviviendo. La voluntad de Dios no es que sus hijos sobrevivan. La voluntad de Dios es que sus hijos vivan y vivan en plenitud. Lo voy a repetir. La voluntad de Dios no es que sobrevivan. La voluntad de Dios no es que esté con cáncer pero de buen humor. La voluntad de Dios es que sus hijos vivan, dije. La voluntad de Dios es que sus hijos vivan. Y no solamente vivan, sino vivan en plenitud. Pastor. Pero están bien padres las palabras de ánimo. Hoy te voy a enseñar algo, iglesia. Tú no necesitas palabras de ánimo. En medio de la crisis, el ánimo te sirve para dos cosas. Para nada. Entonces, pastor, ¿qué necesito? En medio de la crisis necesitas el poder de Dios. En medio de la crisis necesitas lo sobrenatural. En medio de la crisis necesitas el ayuno. En medio de la crisis necesitas la oración. En medio de la crisis necesitas poder caminar, rapracas, en el poder sobrenatural de Dios, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis, por encima de la circunstancia. En medio de la crisis te estoy hablando a ti. Olvídate de las palabras de ánimo. En medio de la crisis, agárrate de Dios y agárrate del poder sobrenatural que solo Dios tiene. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural, pastor? Para ser un testigo legal de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Mira que está al lado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira lo que dice después. Y me seréis testigos. ¿Cuándo serás testigo? Hasta que reciba el poder. Si no hay poder, no puedes testificar de lo que es Dios. Ojo acá. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo acá. Sin el Espíritu Santo, el creyente es un testigo ilegal. ¿Por qué, pastor? Porque no puede producir lo que predica. Tú hablas que Dios sana. Produce sanidad en el nombre de Jesús. Tú hablas que Dios libera, trae la liberación en el nombre de Jesús. Tú hablas que Dios prospera, comienza a jalar la prosperidad en el nombre de Jesús. Pero si tú no puedes hacer eso, eres ilegal, porque no puedes producir lo que predicas. Pero en este lugar producimos lo que predicamos. Si decimos que Dios sana, hay N cantidad, 100, 80, 200 sanidades documentadas. Si decimos que Dios prospera, hay N cantidad de gente que llegó sin negocio y ahora está corriendo su propio negocio. Si decimos que Dios bendice, que Dios, hay N cantidad de gente que llegó deprimida y que ha sido libre de la depresión y ahora vive en plenitud. Cuando nosotros no podemos producir lo que predicamos, somos testigos ilegales. Apunta a lo que sigue. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural, pastor? Para cumplir su verdad y sus promesas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Dios nos ha dado promesas que no se pueden cumplir en lo natural. Hay promesas que Dios nos ha dado que podríamos decir que naturalmente se pueden cumplir. Pero cuando hablamos que Dios empieza a enseñarnos la plenitud de sus promesas, hay cosas que son imposibles cumplir en lo natural.
Por eso se necesita medios o necesitas medios sobrenaturales para poderlos cumplir. ¿Me pueden prestar una toallita, porfa? Los sobrenaturales. Uy. Apunta esto ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué pastor? ¿Para qué se meten problemas así? Para sacar a la iglesia de la pasividad. Apunte esto ahí. Lo sobrenatural prueba la existencia de Dios. Voy a repetir. Lo sobrenatural prueba la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las nuevas generaciones no quieren acercarse a Dios porque le has enseñado un Dios teórico. Pero cuando hay un natural, cuando ven milagros, cuando ven a una persona que llegó cojo, cómo sale caminando, cuando ven a una persona que llegó con cáncer, cómo es sanado, ¿qué argumento tienes en contra de eso? Lo sobrenatural dije, prueba la existencia de Dios. El propósito del sacudimiento, y con esto te termino, el propósito de este sacudimiento es traer arrepentimiento. El propósito de este sacudimiento es que ese arrepentimiento traiga lo sobrenatural otra vez a la tierra. El propósito de ese arrepentimiento es que lo sobrenatural vuelva a ser establecido. Que lo sobrenatural vuelva a ser nuestro estilo de vida. ¿En qué momento la iglesia perdió de vista lo sobrenatural? Veamos una iglesia de Hechos. Una iglesia en el libro de Hechos que todo el día era sobrenatural. Todo el estilo de vida, todo caminar era sobrenatural. ¿En qué momento la iglesia de Cristo perdió de vista lo sobrenatural? El propósito de este sacudimiento es traer arrepentimiento a los hijos. Y el propósito de ese arrepentimiento es que lo sobrenatural vuelva a ser establecido como nuestro estilo de vida. Pastor, Dios me habló acerca de dos cosas. Número uno, en este momento hay brujos, hay santeros, hay palomayombes y hay satanistas que nos están viendo. Lo que esta iglesia está haciendo es provocar un movimiento espiritual. Brujos saben de nosotros y toda la iglesia sabe lo que ha sucedido aquí, cómo hemos recibido amenaza, cómo nos han echado gallinas, de todo. Pero hoy te voy a decir algo. Hoy Dios te habla y dice: arrepiéntete. Hoy Dios te está hablando y te dice: arrepiéntete. Toda persona que esté caminando en la brujería, en la adivinación, en la santería, Dios te dice: arrepiéntete. Conociste un poder sobrenatural, que es el poder sobrenatural de las tinieblas, pero en el nombre de Jesús hay un poder mayor, mayor que el diablo, mayor que los demonios, mayor que las tinieblas, y es el poder de Jesucristo. Hoy Dios te está dando una oportunidad y te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de la brujería, arrepiéntete del satanismo, arrepiéntete, de toda santería, arrepiéntete de la adivinación, arrepiéntete del palomayombe, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad y te dice: arrepiéntete, porque el sacudimiento va a ser mayor y tu vida corre peligro. Arrepiéntete para que seas salvo y que vivas. Y hay otra iglesia que Dios está hablando, y es la iglesia que no cree
en lo sobrenatural. La iglesia que ha juzgado lo sobrenatural, la iglesia que ha juzgado lo apostólico y lo profético. Hoy Dios te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntate para que vivas. Hoy Dios quiere que vivas en plenitud. Hoy Dios quiere que ningún virus toque tu iglesia. Hoy Dios quiere que ningún virus toque tu familia. Hoy Dios quiere que tu iglesia esté libre de toda crisis. Pero Dios dice: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Toda iglesia que ha juzgado lo sobrenatural, arrepiéntete. Toda iglesia que ha dicho: eso no es del Espíritu Santo. Toda persona que ha dicho: eso no es el Espíritu Santo. Es que yo no dejo que el Espíritu Santo se mueva, porque si no hay eso que ha detenido el mover del Espíritu Santo. Cuando hablo de iglesia, no hablo de un edificio, hablo de una persona. Toda persona que ha detenido el mover del Espíritu Santo, seas pastor, seas líder, seas ministro, seas creyente, toda persona que ha criticado el mover del Espíritu Santo, Dios te dice hoy: arrepiéntete. Si te arrepientes, Dios quiere meterte en lo sobrenatural. Si te arrepientes, esta crisis no va a entrar a tu casa. Si te arrepientes, dice el Señor, esta crisis no va a tocar tu iglesia. Si te arrepientes, tu economía no va a ser sacudida. Hoy decides, oh Ramakasete Rebre. Termino con esto. Hoy tú decides: ¿qué va a pesar más en tu vida? ¿Los hechos o la verdad? Lo voy a repetir. Hoy tú decides qué más va a pesar en tu vida: los hechos o la verdad. Los hechos dicen que la economía va en camino a la destrucción. Los hechos dicen que esta pandemia va a ponerse cada día más dura. Los hechos dicen que va a haber muchos muertos en nuestra nación. Los hechos dicen que la economía no se va a volver a levantar dentro de 20, 30 años. Pero la verdad dice que a tu casa no la va a tocar ninguna peste. Pero la verdad dice que a tu economía no la va a tocar ninguna crisis. Pero la verdad dice que Dios es nuestro proveedor, no la economía del mundo. ¿En qué vas a poner tu confianza hoy? ¿En los hechos o en la verdad de Dios? Hoy quiero orar por cada uno de ustedes. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo de la santidad. Este es el tiempo que no podemos criticar. Es el tiempo de hablar con la verdad. Dije, es el tiempo de hablar con la verdad. Es el tiempo de decir la verdad. Oh, Ramakasi. Dios quiere traer el arrepentimiento genuino a su iglesia. Si tú blasfemaste en contra del Espíritu Santo, si tú criticaste lo apostólico, lo profético, si tú criticaste lo sobrenatural, hoy Dios te dice: este es el tiempo de regresar a lo sobrenatural. Este es el tiempo que lo sobrenatural se tiene que convertir en tu estilo de vida. Este es el tiempo que Dios quiere empoderarte para salir de toda crisis. Ojo acá, iglesia. Estamos entrando en tiempos de santidad. Este es el tiempo de caminar en santidad. Este es el tiempo de caminar en rectitud. Este es el tiempo. Llegó tu tiempo, iglesia. Llegó tu tiempo de pedir perdón. Llegó tu tiempo para caminar en santidad. Si tus caminos no fueron rectos, pide perdón. Si tus caminos no fueron alineados, pide perdón.